Hola, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy, pero muy bien. Pasaba a saludarles y a compartir con ustedes sobre la palabra de Dios. Estoy muy feliz de poder compartir con ustedes sobre la palabra de Dios. Y bueno, espero que esta palabra sea de gran bendición para sus vidas y yo creo que sí lo va a ser porque es palabra de Dios y todo lo que es de Dios es de bendición para nuestras vidas. Así que bueno, hoy creo que va a ser de gran bendición para la vida de cada uno de ustedes y para la vida mía. Así que bueno, me da muchísimo gusto, como les digo, poder saludarles y compartir con ustedes la palabra de Dios. Así que vamos a empezar. El tema de hoy es Mujer, valórate. Y bueno, vamos a empezar. Y primero quiero empezar con, este, con un versículo que está en San Juan 3:16. Así que vamos a leer la palabra de Dios y San Juan 3:16 dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos ama. Dice que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios quiere que nosotros tengamos vida eterna. Dios nos ama y quiero que empecemos desde este versículo de la Biblia sabiendo eso, que Dios nos ama. Muchas veces como mujeres no sabemos el valor que tenemos y no nos valoramos. Muchas veces permitimos cosas desagradables en nuestra vida por no valorarnos. Voy a compartir así como que una pequeña parte de mi testimonio de lo que yo viví hace unos años atrás. Yo llegué aquí a esta ciudad, creo que tenía 19 años y yo venía, pues yo estaba pequeña, muy pequeña de edad, este, 19 años, casi una niña, digo ahorita, ¿no? Este, y yo llego y yo venía de un hogar donde se estaban viviendo momentos muy difíciles porque mis papás estaban pasando por muchos problemas. Principalmente era mi papá el que andaba muy mal, estaba en el alcoholismo y en muchas cosas más que conlleva consigo cuando una persona es alcohólica. Entonces mi hogar estaba mal y yo era la más grande. Entonces para mí yo busqué una salida y dije me voy. Llego aquí y yo venía con miedo, con inseguridades, em, con una autoestima baja. eh, venía, venía mal en el área de lo emocional y, y en otras áreas, ¿no? Pero yo llego y yo lo que yo buscaba era una persona, yo quería que una persona a mí me protegiera, porque hay muchas personas que son de muy buen corazón, pero hay otras personas que no. Y cuando te ven que estás vulnerable, que eres una persona em,
temerosa, con una autoestima baja, que no te sabes defender, em, abusan de eso para, para, ¿cómo se podría decir? Para darte un trato despreciativo, porque fue lo que pasó conmigo, con algunas personas cuando yo llegué aquí. Entonces yo decía, yo quiero a alguien que me proteja, alguien que me defienda. Entonces fue cuando yo conocí a esta persona y yo dije, yo quiero estar con esa persona, porque esa persona era de que no se dejaba, yo veía que no se dejaba de nadie, porque era una persona así como que con un carácter, yo pensaba, decía, no, pues un carácter fuerte, ¿no? Pero realmente era una persona con un carácter malo, porque era una persona agresiva. Entonces yo decía, esta persona a mí me va a defender, esta persona a mí me va a cuidar, me va a proteger. Y yo decía, no, de aquí soy. Y yo nos juntamos, me pasé a vivir con él y viví varios años con él, aguantando todo ese maltrato, porque yo me sentía tan sola, yo sentía que yo no iba a poder sola. Yo decía, ¿quién me va a ayudar? ¿Dónde voy a trabajar? Donde yo estaba trabajando ganaba muy poco. Y cuando, y cuando esa persona también entró a trabajar ahí, cuando a él lo despiden, yo decido salirme con él porque yo decía, si teníamos que juntar nuestros sueldos para poder para poder comer, entonces yo decía, yo me quedo sola y ¿de dónde? ¿De dónde me va a alcanzar? Me alcanzaba como que para solamente mis pasajes del urbano. Entonces yo decía, no voy a poder. Y yo necesitaba que alguien me protegiera, que alguien me cuidara, que alguien me amara. Y yo decía, yo voy a estar con él. Y así pasé a vivir con él. Y bueno, está como que más extenso mi testimonio, pero solamente así como que por partes les voy a ir mencionando. Pero bueno, el caso que me pasó a vivir con él y fue una vida de abusos, de maltratos, maltratos emocionalmente, también llegó a maltratarme físicamente, golpes, y fue una vida muy desagradable, una vida de tristezas, de lágrimas, una vida muy fea, porque yo no conocía del amor de Dios, yo no conocía de ese valor que tenemos como mujeres, de ese amor que Dios nos tiene. Entonces yo permití muchas cosas desagradables por no conocer de Dios. Igual esa persona tampoco buscaba de Dios. Tampoco conocía realmente a Dios, porque si lo hubiese conocido y hubiese buscado de Él, no hubiese pasado lo que pasó. No hubiésemos vivido de esa manera. Pero ninguno de los dos buscábamos de Dios. Entonces esa relación estaba muy mal. Y siento que la más perjudicada de todo eso fui yo, porque yo fui la que recibí pues más maltrato. Aunque él también, no voy a decir, ay, yo no hice nada. Claro que también lo insultaba, le decía cosas desagradables. Pero el que tenía la fuerza y el que sí me daba y sí me lastimaba, se podría decir con golpes que pasó en algunas ocasiones, fue él. Fue él. Y bueno, al fin todo es maltrato. El caso que era, tú me dices una, yo te digo otra.
Y pues ya, así era. Esa persona era muy, muy celosa. Entonces, las veces que llegó a agredirme físicamente, em, fue por sus celos. Fue porque era una persona muy celosa y bueno, también agresiva. Entonces sí fue algo muy difícil lo que viví con esa persona por no conocer de Dios. Entonces, bueno, em, quiero compartir con ustedes, ya les leí del amor que Dios nos tiene, que Dios nos ama. Ahora quiero compartir con ustedes este, la palabra de Dios en Salmo 139, 16. Salmo 139, 16. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Desde el vientre de nuestra madre, Dios nos formó. Dice, mi embrión vieron tus ojos. Dios estaba ahí formándonos desde el vientre de nuestra madre. Entonces nosotros tenemos un propósito en esta tierra. No venimos por casualidad, venimos porque Dios así lo quiso. Entonces no venimos a vivir una vida de tristeza, una vida de derrota, una vida de humillaciones, una vida de golpes, de maltratos. No venimos a eso. Venimos con un propósito. Y qué bonito esta palabra, saber que desde el vientre de nuestra madre Dios nos formó. Dice, mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Dios es un Dios perfecto. Y estamos aquí con un propósito. Luego quiero compartir con ustedes Primera de Juan 4, 18. Vamos a leer. Aquí está, Primera de San Juan 4, 18. Aquí está. Dice la palabra de Dios en Primera de San Juan 4, 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Dice que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Yo tenía temor en ese momento de qué iba a hacer con mi vida. Yo decía, si yo me salgo de vivir con este varón, si yo me salgo, ¿de qué voy a vivir? ¿Quién me va a mantener? ¿Qué voy a hacer con mi vida? Si el trabajo en el que yo estaba no me alcanzaba más que para mis pasajes y para medio comer. No comía de ahí, comía por la misericordia y gracia de Dios. Porque realmente de ahí, si acaso me alcanzaría para unos 2, 3 días para comer en la quincena. Y ya de ahí era para pasajes. Entonces, no comía de ahí, comía por las personas que Dios ponía en mi camino, las personas buenas que me ayudaron en ese momento de mi vida. Entonces, yo decía, ¿qué voy a hacer? Yo tenía temor. ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿Dónde voy a trabajar si yo no sé hacer otra cosa? Y de lo que sé hacer me están pagando muy poco. Entonces, yo decía, no puedo. Tengo que aguantarme a los maltratos que aquí estoy pasando. Y tal vez
Dirán muchas personas, ¿y por qué no regresabas a tu casa? Lo hice en muchas ocasiones, pero venía de regreso otra vez porque, como les comenté al principio, la situación que se estaba viviendo en mi casa era muy desagradable. Yo no quería estar ahí. Entonces, por ese motivo, yo no regresé a quedarme ahí. Lo intentaba y decía, no, regresaba a lo mismo. Porque yo estaba también mal. Entonces yo tenía ese temor de qué voy a hacer con mi vida. Era algo que yo ya no quería vivir. La vida que estaba llevando era una vida de sufrimiento, una vida de tristeza, una vida de lágrimas. Pero yo recordaba las veces que mi abuela me había llevado a la iglesia, las veces que yo le oraba a Dios porque yo oraba. Yo aprendí a orar viendo a mi abuela, que Dios bendiga la vida de mi abuelita siempre. Que así es porque mi abuelita llega a la iglesia y está muy, muy metida, gracias a Dios. Entonces Dios siempre está cuidando de ella y bendiciéndola. Entonces gracias a ella yo aprendí y yo me acordaba, entonces yo oraba y yo decía, Dios mío, ayúdame a salir de aquí. Y empecé a orarle a Dios. Entre todo lo malo que yo hacía, que mi mal comportamiento, porque yo me volví una persona con un corazón duro, con un corazón, yo tenía mucho rencor en mi corazón, muchísimo rencor. Y aún así yo me acordaba y yo le oraba a Dios. Y yo oraba a Dios, pero yo no sabía de realmente cómo era el amor de Dios. Y aquí su palabra nos dice que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. El temor es un castigo que no te deja vivir en paz, en tranquilidad, por ese mismo temor, ese mismo miedo. Dice que lleva en sí castigo, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Si tememos es porque no hemos sido perfeccionados en el amor de Dios. Entonces, qué bonita está esa palabra. Dice que en el amor no hay temor. Si tenemos el amor de Dios, no vamos a tener ese temor, no vamos a tener temor de nada ni de nadie. Pero en ese momento yo no conocía del amor de Dios. Entonces fue una situación muy difícil y aún ahí yo le pedía a Dios. Entonces, si tú estás pasando por una situación difícil en tu familia, en tu hogar, en tu matrimonio, o si estás viviendo la situación que solamente estaba viendo con esa persona, pero no me casé con esa persona, solamente estaba viviendo con él. Si estás viviendo así igual, o si estás en un matrimonio y hay maltrato, hay golpes, si no sabes qué hacer, si no sabes cómo salir de esa situación, créeme que Dios es un Dios poderoso, un Dios grande, un Dios que restaura, un Dios que cambia vidas, un Dios que nos ama, un Dios que no te quiere ver sufrir, un Dios que no te quiere ver llorar, un Dios que no te quiere ver en tristeza, en depresión. Dios no te quiere ver así, porque Dios nos ama y esa no es la voluntad de Dios. Entonces yo le pedí a Dios y un día me hablan
de, de Dios, de la palabra de Dios. Y aceptamos la invitación, vamos a la iglesia. Y no voy a entrar mucho a detalles, solamente algunas partes, pero vamos a la iglesia. Yo estaba en una situación de rebeldía, yo no quería muy bien. Él empezó a llegar, pero yo como que no quería muy bien. El caso es que al final yo terminé llegando a la iglesia buscando de Dios. Empecé a clamar, a pedirle a Dios que cambiara mi situación. Después de que yo no quería, al tiempo empecé a buscar de Dios y a decir, sí, Señor, sí quiero de ti, porque lo que me hacía no querer era la misma rebeldía. Entonces, en el momento en que yo empiezo, Él ya deja de ir, porque Él fue en un corto tiempo, pero sí estuvo llegando. Entonces, Él después se aleja, yo continúo, pero ya verdaderamente queriendo hacer las cosas bien, empiezo a buscar de Dios. Después, como les digo, de que no quería, de que estaba yo con una rebeldía, con muchísimo rencor en mi corazón, y era lo mismo que no me dejaba buscar de Dios. Después de eso yo sí empecé a buscar a Dios, y Él se sale. Y para no hacer muy largo el video, después de mucho tiempo que yo le pedí a Dios, Dios mío, transfórmalo, cámbialo, si va a estar Él conmigo, si vamos a formar una familia bonita. Cámbialo, transfórmalo, que llegue a la iglesia, que busque de ti. Igual ayúdame a mí, cámbiame, y si no, ayúdame a salir de aquí. Y pues Él no cambió, y Dios me sacó de ahí donde yo estaba. Y bueno, ahorita les continúo un poco más con lo que pasó después, pero quiero compartir con ustedes, antes de seguirles platicando sobre mi testimonio, a la palabra de Dios en San Juan 15:17. Y dice la palabra de Dios en San Juan 15:17. Dice, perdón, San Juan 15:7. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Cuando nosotros empezamos a permanecer en Dios, y dice, y mis palabras permanecen en vosotros, y su palabra permanece en nosotros, dice que pedid todo lo que queréis y será hecho. Entonces, yo empecé a pedirle a Dios y empecé a permanecer en Dios, y empecé a que sus palabras permanecieran en mí. Entonces yo empecé a pedirle a Dios, a buscar de Dios, y Dios me dio una valentía, una fuerza tan grande que yo ya no le tenía temor a Él. Yo recuerdo que yo una vez le dije, tú a mí ya no me vuelves a tocar, porque yo soy una hija de Dios y no me vas a volver a tocar. Y créanme que desde el día en que yo le dije eso a Él, no me volvió a tocar físicamente. Emocionalmente, sí, pero yo ya estaba también cambiando. Yo ya no me ponía el tú por tú. Yo lo que hacía era ir y llorarle a Dios, ir y delante de Dios derramar mis lágrimas. Y ya empezar a cambiar, ya no estar contestándole. Tú me dices una, yo te digo otra. Ya no hacía eso. Y ahí empezó ese cambio.
Y ahí Dios estaba haciendo la obra. Y como les digo, Él no cambió, pero Dios me sacó de ese lugar. Dios me pasó aquí al departamento donde actualmente estoy, con una renta muy accesible. Para ese entonces yo ya había aprendido cosas de, de belleza, corte de cabello, manicure, pedicure, entre otras cosas. Y al pasarme aquí, empecé a trabajar bien. Ya cuando yo estaba con él en los últimos meses, o como para el último año, yo ya estaba empezando a trabajar igual ahí de lo que ahora hago. Entonces, ya pasándome aquí, ya lo agarré ya como mi trabajo. Y empecé a trabajar en los servicios de belleza que actualmente hago. Y no me faltó comida, no me faltó dinero para pagar mis gastos, para mi vestido, para mi comida. Dios siempre ha suplido, pero dice que si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Si yo permanezco en Dios, yo voy a poder pedir lo que yo necesite a Dios y Dios me lo va a dar conforme a su voluntad. Entonces, si tú estás pasando una situación desagradable en tu vida, tienes que buscar de Dios, tienes que creer en Dios, empezar a conocer de Dios, para que empieces a conocer de su gran amor, de su gran misericordia, y empieces a valorar tu vida, porque muchas veces si hay maltrato físico, imagínense que en un día te llegue esa persona a dar un mal golpe y acabe tu vida ahí. Ahí acabe tu vida. ¿Tú crees que la voluntad de Dios es que vivas ese maltrato? Que acabe tu vida porque alguien te dio un mal golpe y ahí quedaste. Claro que no, la voluntad de Dios no es esa. Esa es la voluntad del mal, no la voluntad de Dios. Entonces, tenemos que buscar de Dios para que Dios nos dé la sabiduría para salir de esa situación, así como me la dio a mí, así te la va a dar a ti. Y no te sientas sola, no estás sola. Dios está contigo, pero está esperando a que abras tu corazón. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 3:20. Dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre, dice, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces Dios está ahí esperando a que tú abras la puerta para que Él pueda entrar a tu vida, pero no estás sola. Dios está ahí esperando a que abras la puerta.
para que Él entre a tu vida, Él entre a tu corazón. Y no importa la situación por la que estés pasando, Dios te ama y Dios te quiere ver bien, Dios te quiere dar esa vida eterna, una vida eterna. Qué bonito cuando yo empecé a conocer del amor de Dios. Mi vida empezó a cambiar y ha cambiado por completo de la situación que yo tenía en ese momento a la vida que ahora vivo con Dios. Pero tienes que valorarte, tienes que amarte, tienes que saber que Dios te ama, que Dios te creó con un propósito, que en Dios puedes lograr cosas grandes, que no te tienes que dejar maltratar, que no te tienes que dejar agredir, que tú puedes salir adelante con ayuda de Dios. Dios puede restaurar tu matrimonio. Dios puede cambiar esa situación. En mi caso, Dios me ayudó a salir de ahí. Pero si esa persona que está contigo, tu esposo, o ya sea que sea solamente tu pareja, Dios puede cambiar su vida si esa persona abre su corazón. Dios la restaura, Dios la cambia y Dios va a ordenar la vida de esa persona y la vida tuya. Pero hay ocasiones como lo fue conmigo, que no pasó así. Porque esa persona no quiso abrir su corazón, entregar su vida a Dios realmente, no quiso hacerlo. Entonces, cuando la persona no quiere, pues Dios no puede entrar a la fuerza. Dios no puede, Dios entra si nosotros se lo permitimos. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Dios me ayudó a salir de ahí. Entonces, Dios va a hacer conforme a su voluntad lo que Él tenga que hacer en la situación que tú estás viviendo. Y créeme que de corazón, yo quisiera que si estás viviendo una situación así, yo quisiera que se restaurara ese matrimonio, esa relación. Porque eso es lo que Dios quiere. Restaurar los matrimonios. Ordenar nuestra vida. Si aún no estás casado o casada y estás solamente viviendo con esa persona, Dios quiere ordenar. Pero si ambos lo permiten, Dios va a ordenar su vida y van a llegar a casarse, a tener un matrimonio bonito. Y si ya estás en tu matrimonio, Dios lo puede restaurar. Pero si ambos están de acuerdo, si ambos abren su corazón a Dios, si ambos quieren. Pero si no, Dios no puede obrar a la fuerza. Entonces, yo te invito a que busques de Dios, a que valores tu vida. Dios te ama, Dios te quiere ver feliz y Dios quiere cambiar tu situación, transformar tu vida en que tú tengas felicidad, una vida feliz, una vida en alegría, una vida en gozo. Pero tienes que buscar de Dios, tienes que abrir tu corazón, tienes que abrir la puerta para que Dios pueda entrar. Y tienes que cuidar tu vida. Porque como les digo,
en un mal golpe que te deje mal de alguno de tus sentidos, que te deje con alguna, ¿cómo se podría decir? Con una, no sé, discapacidad a causa de un mal golpe, que pierdas, no sé, alguna parte de tu cuerpo, que te fracture, que no sé, algo, a causa de esos golpes, si estás viviendo violencia. Imagínate que tengas que pasar por, por llegar al grado de que estés mal de tu salud, que estés mal para que puedas decir, quiero salir de aquí. Y muchas veces hay solución. Muchas veces dices, no, fue a raíz de esa situación que yo viví y de todo lo que ya venía viviendo antes de esa relación y ya estando en esa relación y también de cómo era mi vida, yo me enfermé. Pero esa enfermedad, gracias a Dios, estoy muchísimo mejor. Y yo sé que Dios eh, me, me sanó porque yo estaba muy mal, pero hubo solución. Y yo sé que aún estoy en el proceso y que Dios, conforme a su voluntad, Dios va a terminar la obra que empezó en mí. Pero mientras yo estoy agradecida y me declaro en bendición, en sanidad. Pero hubo solución. Pero si en un mal golpe me hubiese, no sé, lastimado, no sé, mi cabeza, no sé, me hubiese fracturado una mano, hubiese quedado mal de alguna parte de mi cuerpo, algo ya irremediable, algo que, ay, no sé, que te falte, no sé, una mano, un pie, algo por un mal golpe, por algo, no sé. Y que ya no haya como que se podría decir como que una solución a eso. Que ya veas parte de tu cuerpo que ya no está por un mal golpe, por algo. Imagínate esa situación. Va a ser algo verdaderamente triste que despiertes, que abras tus ojos en ese momento y digas, basta de esta situación. Pero creo que no debemos de llegar a ese nivel. Yo salí antes de esa situación porque yo decía, en un mal golpe y me mate y ahí quede mi vida. ¿Qué fue de mí? Morir sufriendo, morir en una vida de sufrimiento, de amargura, de tristeza. Eso no es vida. Eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Yo decía, yo voy a salir de ahí antes de que a mí me pase algo que ya no tenga remedio, que ya no tenga solución. Y salí de ahí a tiempo, gracias a Dios. Y hoy no estoy culpando a nadie. Hoy no culpo a nadie de lo que pasó conmigo en ese momento, ni a la persona que estuvo conmigo. Porque esa persona también tenía un gran vacío en su corazón y también le hacía falta el amor de Dios en su vida. Por eso hacía lo que hacía conmigo y con las personas que lo rodeaban. No lo culpo, ni culpo a nadie. Porque si todos buscáramos y conociéramos el amor de Dios, sería un mundo distinto. Pero nos falta eso. Pero hoy que tenemos la oportunidad, que la palabra de Dios ha llegado a nuestra vida, busquemos de Dios. Bueno, gracias a Dios, como les digo, que yo llegué, puedo decir, completa a buscar de Dios. Y Dios me sacó de ahí bien. Y Él ha ido restaurando mi vida.
Bueno, por último, quiero leerles Salmos 30:11. A ver, dice la palabra de Dios en Salmos 30:11 de la siguiente manera. Dice: has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Esto es lo que Dios hace en nuestra vida. Cambia el lamento en baile. Dice, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Buscaba qué es cilicio. Y miren lo que encontré, el significado de cilicio. Cilicio, faja con cerdas o púas que se lleva ceñida al cuerpo como penitencia o mortificación. Encontré otro significado, vestidura áspera usada antiguamente para la penitencia. Cuando nosotros no conocemos de Dios, cuando nosotros llegamos a Dios, venimos así, venimos cargando cosas desagradables. Dice fajas con púas que se llevan ceñidas al cuerpo, cosas que nos lastiman. Dice penitencia o mortificación, cosas que nos mortifican, cosas que nos hacen daño. Y la otra, vestidura áspera usada antiguamente para penitencia. Venimos con cargas que nos atormentan, con cosas desagradables. Y dice la palabra de Dios, has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio, quitaste esa vestidura que era como una penitencia para mí. Y dice, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría, me diste alegría. Ese gozo que Dios nos da, esa paz, esa alegría que nadie más nos las puede dar. Así puedas buscar lo mejor que pueda haber en el mundo. Pero nada te va a dar esa paz, esa alegría que Dios nos da. Nada. Porque las cosas que están en el mundo son cosas que son cosas que nos conducen a muerte, a destrucción. Y las cosas de Dios son vida y vida eterna. Entonces, ni el que busques diversión en tomar, en alguna, ¿cómo se llama? En drogas, en mujeres, en hombres. Nada te va a llenar como el amor de Dios. Nada de lo que el mundo te ofrece te va a dar esa paz, esa seguridad. Solamente Dios te puede dar esa paz. Dios puede cambiar ese lamento, como dice su palabra, en baile y quitar ese cilicio, quitar esas mortificaciones, esas cosas que nos lastiman. Y te puede ceñir de alegría, llenarte de alegría. Eso fue lo que Dios hizo conmigo. Y es lo que Él está haciendo conmigo. Cada día le pido a Dios que me ayude, que me dé fuerzas para seguir adelante. Porque estoy en el proceso donde Dios está cambiando, transformando mi vida, quitando lo que no sirve y poniendo cada día de su amor, de su sabiduría en mí. Como todo,
hay días en que me desanimo, porque estamos aquí en esta tierra. Estamos aquí viviendo tantas cosas desagradables que pasan en el mundo. Y muchas veces me he desanimado. Pero vuelvo y le digo a Dios, Dios mío, perdóname y ayúdame a seguir adelante. Ayúdame a confiar en ti, a pesar de que vengan pruebas, de que vengan dificultades. Pero tenemos que seguir adelante. Y lo más bonito, que Dios nos llena de alegría, de amor, de gozo, de felicidad. Dios nos llena de esas bendiciones tan hermosas, de ese gozo que nadie más nos puede dar. Hoy les puedo decir que mis días son días con esa paz, con esa felicidad de Dios. Claro, como todo, como les digo, hay días donde me desanimo, pero busco de Dios en esos momentos. Digo, Dios mío, perdóname y ayúdame a buscar de ti para no permitir que esto se quede en mi vida. Y Dios viene con su amor, con su misericordia y me da su palabra, me da esa fuerza para seguir. Entonces cuando tú caminas con Dios es una vida de alegría, de bendición, de gozo, que sabes que aunque vengan dificultades, que aunque vengan pruebas, Dios está ahí, Dios está contigo. Dios va peleando esas batallas por ti. Que no estás sola, que tienes un Dios que te ama, un Dios que te cuida, un Dios que ve por ti. Desde el momento en que yo empecé a conocer de Dios y empecé a sentir ese amor de Dios, empecé a amar a Dios, empecé a amarme a mí misma para después poder amar a mi prójimo, que es lo que ahorita estoy haciendo. Practicando ese amor, porque yo conozco el amor de Dios y cada día le digo, Dios mío, ayúdame a conocer más de tu amor, aprender más de ti, Padre. Y es algo bonito, porque desde ese momento yo ya no me siento sola. Toda esa tristeza se fue y cuando quieres venir a mi vida otra vez de nuevo, digo, Dios mío, yo sé que tú estás conmigo y fuera te vas tristeza en el nombre de Cristo Jesús. Y empiezas a vivir una vida, ¿cómo se podría decir? Una vida fácil en Dios, porque sabes que Dios está contigo. Aunque dice su palabra que en este mundo tendremos aflicciones, dice, pero confíate en mí porque yo he vencido al mundo. Aunque vengan aflicciones, nuestra confianza está en Él. Y eso nos hace que aunque tengamos dificultades o algún problema, tengamos felicidad, tengamos esa sonrisa, ese buen ánimo. Porque sabemos que estamos confiando en Dios, en un Dios que nos ama verdaderamente. Entonces, puedes salir de la situación en la que te encuentras, mujer, y valora tu vida, sea la situación en la que estés, confía en Dios y busca de Dios, porque si Dios lo hizo conmigo y lo ha hecho con tantas mujeres más, con tantas personas más, Dios lo puede hacer contigo y lo va a hacer si tú se lo permites. Es lo que quería compartir hoy con ustedes. Dios cambia tu lamento en baile. Dios dice, ay, ¿dónde está? Dios desata ese cilicio y te ciñe de alegría. Dice, has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Dios quiere que estés en alegría. Dios quiere que estés en bendición. Dios quiere que seas feliz. Así que busca de Dios. Y Dios va a hacer la obra en tu vida. Vas a vivir una vida muy bonita con Dios. Porque yo lo estoy viviendo. Y te lo digo de corazón.
No me siento sola. Sé que Dios está conmigo, que Dios me cuida, que Dios me protege y que Dios va a hacer su voluntad en mi vida y que tengo un propósito en esta vida. Y tú también lo tienes. Así que, adelante. Levántate en el nombre de Jesús y busca a Dios. Abre la puerta de tu corazón. Y si eres varón y estás viendo este video, también busca de Dios. Dios quiere restaurar tu vida. Dios quiere cambiar esa tristeza que hay en tu corazón en gozo, en felicidad. Nada te va a saciar. Nada va a quitar esa tristeza más que Dios. Dios es el único que la va a quitar y te va a dar gozo, alegría. Busca a Dios. Y vas a ver que tu vida va a cambiar. Si la mía cambió y está cambiando cada día, la tuya también. De todo corazón, les deseo que estén muy bien, que Dios les bendiga. Y hasta aquí termino el video. Quisiera seguir hablando tantas cosas que Dios ha hecho en mi vida, pero ya será en otros videos. Que Dios les bendiga y que esta palabra sea de gran bendición a sus vidas. Que creo que así lo va a hacer, así como lo está haciendo también para mi vida. Bueno, nos vemos. Dios les bendiga. Les invito también a que puedan compartir mis videos con otras personas, porque creo que todos necesitamos de Dios. Compartan el video. Igual, si no te has suscrito, suscríbete para que te puedan llegar notificaciones cuando haga videos nuevos. Dale like al video para que igual otras personas lleguen a ver el video. Así que bueno, que Dios les bendiga y que estén muy, pero muy bien. Y como les digo, toda la gloria y la honra siempre es para Dios. Yo solamente hablo lo que Dios me pone en mi vida, en mi mente, en las palabras que Dios me da para que yo comparta con ustedes. Y lo hago con mucho, pero mucha gratitud hacia Dios y con mucha felicidad. Que Dios les guarde, que Dios les bendiga y adiós.